Continuamos con La Noche. En la segunda parte de la entrevista que Joanny Sánchez le concedió a la directora de NTN 24 y del programa La Noche, Claudia Gurizati, la valiente e influyente opositora cubana habló sobre la forma como la represión ha tocado a su íntimo círculo familiar. Joanny Sánchez también habló sobre el proceso de paz que en La Habana adelantan el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Las anécdotas que compartió en esta humana entrevista representan las amenazas que por su condición de disidente a diario tiene que enfrentar. La palabra oposición en Cuba es un término ausente. Desde hace 55 años, la isla no conoce unas elecciones libres. Por tanto, el opositor resulta ser blanco de las violaciones de derechos humanos ejecutadas por la cúpula castrista. La organización Human Rights Watch, en su informe de 2014, llama la atención sobre la persecución en contra de quienes tienen la valentía de alzarse contra la dictadura. El gobierno cubano continúa reprimiendo a personas y grupos que critican al gobierno o reivindican derechos humanos fundamentales. Claro ejemplo de esta situación fue evidenciada en la pasada cumbre de la CELAC en La Habana, mientras los jefes de Estado que asistieron al evento hablaban en el interior de un auditorio sobre respeto a la democracia y los derechos humanos. En las calles de Cuba la represión aplastaba la voz de la disidencia. Cada vez que la isla está en el punto de mira de los medios internacionales, se produce esta represión para intentar probablemente evitar que se visibilice la disidencia, que se visibilice la existencia de opiniones, de posturas diferentes y pacíficas que pretenden o que tienen una idea de una Cuba diferente. El intento de la oposición para crear un espacio de reflexión sobre la cláusula democrática de la CELAC fue sofocado. 2 semanas antes del evento, 221 activistas fueron detenidos, entre ellos Manuel Cuesta Morúa, organizador del foro. De igual manera, el argentino Gabriel Salvia, director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, quien iba a participar en el foro, no le fue permitido el ingreso a la isla. No pudieron llegar evidentemente porque el gobierno se encargó de que no llegaran. La realización del segundo foro democrático no fue posible, como tampoco lo fue la reunión de mandatarios con la oposición. Tan solo Sebastián Piñera acudió al llamado de la disidencia el miércoles 29 de enero. Este hecho contrasta fuertemente con la cumbre iberoamericana de 1999, donde José María Aznar, presidente del gobierno español, Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay, Antonio Guterres, primer ministro de Portugal, Jorge Sampaio, presidente de Portugal, sí sostuvieron reuniones con las voces disidentes en La Habana. Con el pasar del tiempo parece que la comunidad internacional sigue haciéndose oídos sordos a la preocupante situación en Cuba. En noviembre del año pasado, la isla fue reelegida en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en enero de este año, 29 mandatarios asistieron a la cumbre de la CELAC para hablar sobre democracia en una isla donde esta palabra está ausente desde hace 55 años. Cuando la escuchamos, Giovanni, ahora que estábamos también en este conversatorio con el periodista John Lee Anderson, a mí me queda esta sensación de que lo que más le duele a usted de tanto tiempo, toda una vida bajo un régimen, es hasta qué punto un personaje puede meterse en tu vida diaria y cotidiana. Un personaje, estoy hablando de Fidel Castro y de los Castro, como ellos te pueden conducir el día a día de tu vida. Percibo eso, ¿estoy equivocada o es eso como lo que además te motiva y te impulsa? Tienes toda la razón y es más dramático aún, porque no ha sido solamente mi día a día, ha sido al menos el día a día de 3 generaciones de cubanos. Mi madre, que era una niña cuando llegó enero de 1959, y mi hijo, que nació bajo el castrismo también. O sea, 3 generaciones de mi familia ha visto como un hombre decide desde qué ponen en su plato, hasta qué tipo de educación reciben, dónde cursan sus estudios, si en la ciudad, en el campo, si pueden salir o no del país. En fin, ha decidido tantas cosas que yo creo que ya es momento que no decida nada más, ¿no? A propósito de su hijo de 19 años, que es otra de las cosas que nos ha sorprendido, en un hijo... Gracias, muy amable. No, pero muy positivamente. De los momentos duros, lo decías, es cuando ya tu trabajo también se refleja en que se pone en vulnerabilidad al ser que uno más quiere, que es el hijo. Esos momentos, ¿cómo los has sorteado?
Sí, esos son momentos difíciles porque uno llega a cuestionarse por qué hago esto cuando estoy poniendo en peligro a los míos, ¿no? Pero es que también esas personas que uno quiere son las que lo retan a ser mejor. Y voy a hacer una pequeña anécdota. Mi hijo, en la Primavera Negra del 2003, cuando tenía 8 años, un amigo fue a prisión por periodista independiente y tuvimos que decirle a Teo, nuestro hijo de 19 años, en ese entonces era un niño de 8, que nuestro amigo Adolfo estaba preso. Y claro, Teo preguntó, ¿y por qué? Le dijimos, porque es un hombre muy valiente. ¿Y qué dijo ese niño con su ingenuidad infantil? Dijo, entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Con un hijo así yo creo que uno no puede callarse. No, para nada. Con alguien que cuestiona de esa manera, me gustaría que me comentara la anécdota que usted contó ante el auditorio. También, o anécdota, no, el hecho que usted vivió cuando llega su hijo temprano del colegio, ¿qué pasaba? ¿O de la escuela? Sí, yo creo que Teo ha sido un botón de prueba de todos los experimentos educativos e ideológicos que hemos vivido en las últimas 2 décadas en Cuba, ¿no? Y un buen día, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Teo regresa muy temprano de la escuela y yo le he preguntado, ¿ya no tienes clases? ¿Hay educación física? ¿Qué ha pasado? Dice, no, el director de la escuela, o sea, el máximo responsable de una institución docente, les había dicho que fueran a casa, se cambiaran de ropa y se vistieran de civil porque iban a caerle a golpes a las damas de blanco. Las damas de blanco, como todo el mundo sabe, son mujeres pacíficas que no se meten con nadie, que caminan con un gladiolo en las manos pidiendo la libertad de los presos políticos y que el gobierno hostiga, sataniza, golpea y amenaza con esos horribles actos de repudio que todavía hay en Cuba. Y mi hijo iba a ser una pieza de ese acto de repudio. Era menor de edad en ese momento, tenía 15 años. Y yo recuerdo que reaccioné como reacciona un animal que ve su camada en peligro, ¿no? Tomé mi teléfono, empecé a denunciarlo en Twitter, lo denuncié ante la UNICEF. No sé si eso cambió en algo la realidad de otros niños, pero por lo menos ayudó a que el mundo conociera que en Cuba se utilizan menores de edad como tropa de choque ideológico, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No hubo entonces tal actividad? Él no fue. Yo le conté, yo le dije, tú decides, pero eso es un acto de odio, eso es un acto de intolerancia, eso es un acto de violencia. Y claro está, pues, con esos elementos él decidió no ir, ¿no? ¿Y por el hecho de no ir hay algún tipo de represalia? Sí, muy probablemente. La participación en actos políticos es un elemento que se tiene en cuenta para ascender laboralmente y docentemente. Se supone que no puedes estudiar las especialidades más apetitosas en la universidad si no has tenido una conducta política intachable que incluye participar en actos de odio, ¿no? Su hijo actualmente, ya es mayor, ya tiene 19 años, ¿le apoya usted en esta tarea? Yo pienso que sí, me apoya y aunque no me lo dice directamente porque los hijos son así, me admira, ¿no? Sí, está orgulloso de sus padres y temeroso de sus padres. Muchas veces mi esposo y yo estamos en la calle, nos demoramos un poco en regresar a casa y pasa algo que me lastima y es que nuestro hijo, que es el por el que deberíamos velar, nos llama por teléfono para velar por nosotros. Dice, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque le ha pasado muchas veces que sus padres terminan en un calabozo, que sus padres terminan arrestados, que sus padres no pueden llegar a casa. Entonces, cuando me llama y dice, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? Yo me siento muy mal, ¿no? ¿Por qué no debería ser así? Los hijos no tendrían que tener esas preocupaciones por los padres, ¿no? ¿Por qué cree Giovanni que en América Latina, cuando lo que, pues, supuestamente y en el discurso nos convoca o nos cohesiona son los principios democráticos, los mandatarios de América Latina siguen tan pasivos frente al régimen de los Castro? ¿Por qué se reúne como en la CELAC todos los latinoamericanos en una hermandad sin ningún intruso, por así decirlo, como Estados Unidos, sino digamos los que estamos conectados con una cultura y una lengua? Hablamos de democracia, estos líderes parecían además arengas porque hablaban bueno, de una cantidad de cosas que son los sueños de los latinoamericanos, pero no son capaces de decirlo de manera bonita o diplomática a los Castro. Bueno, ustedes también tienen que dar ejemplo de democracia. ¿Por qué cree que eso no pasa? Bueno, mira, yo quisiera rescatar y arrojar luz sobre el lema principal de esta cumbre CELAC, ¿no? Era unidad en la diversidad. El gobierno cubano constantemente se está pavoneando que hay que aceptar la diversidad y unirse en la diversidad. Pero realmente lo que el gobierno cubano quiere es que el mundo acepte su diversidad. ¿Y cuál es su diversidad? No aceptar la diversidad interna del país.
Entonces, es muy lamentable porque yo siento que por complacencia, complicidad o sencillamente por no buscarle las malas pulgas al gobierno de La Habana, muchos se callan y no dicen lo que deben decir en su momento. Y los pueblos tienen memoria, los pueblos recuerdan. Los pueblos recuerdan quién fue el que les dio una mano en los momentos difíciles y quién fue el que miró hacia otro lado. Yo quiero preguntarle si ha podido seguir el proceso de paz con Colombia desde La Habana. Lo he seguido, lo que han podido transmitir los medios, porque como ustedes saben, eso se está efectuando en la ciudad de La Habana, a puertas cerradas, sin ninguna posibilidad de que un corresponsal no oficial o un periodista independiente pueda acceder. Así que lo he seguido, los fragmentos que han narrado la prensa oficial y un poco la prensa extranjera. Y con la información que hay, que tampoco es mucha, porque ni siquiera en Colombia el país más interesado y otros países de América Latina que obviamente de alguna manera se han visto afectados por el accionar criminal de las FARC, ¿qué piensa? Bueno, en primer lugar yo creo que el gobierno cubano tiene una inmensa responsabilidad en la creación, fomento y desarrollo de esa guerrilla, ¿no? Por tanto, yo creo que tienen de alguna manera que tratar de enmendar el monstruo que crearon, ¿no? Pero por otro lado, me suena muy contradictorio, ya como cubana y viéndolo desde dentro de la isla donde se están desarrollando las conversaciones, me suena realmente contradictorio que un gobierno como el cubano, el de Raúl Castro, permita conversaciones entre un gobierno y un cuerpo armado, un grupo guerrillero que ha usado la violencia, en un país donde el propio gobierno de Raúl Castro no acepta un diálogo con opositores pacíficos, que jamás han golpeado ni violentado a nadie. Entonces, qué contradicción, que sirvan la mesa para que otros conversen y sin embargo no estén dispuestos ni siquiera a poner la silla para conversar entre los propios cubanos. ¿Y cuál sería de pronto un mensaje que usted quisiera mandarle a esos colombianos, a esas familias colombianas? Y se lo pregunto desde el punto de vista de víctima de un régimen autoritario, a estas víctimas de un accionar criminal, de una guerrilla que se alimentó de ese régimen, que todavía no saben qué pasó con su familiar secuestrado y nunca lo van a saber, el niño que quedó mutilado por las minas antipersona, la mamá que perdió a su hijo, ya fue porque le reclutaron a su niño a la fuerza para esta guerrilla, o quien vio morir a su hijo soldado en esa guerra. De víctima a víctima, ¿usted qué le diría? Bueno, primero yo desearía mucho que encontraran la paz, una paz duradera, una paz realmente que no esté hecha a base de trucos, ni de mentiras, ni de supuestas declaraciones que después no se cumplan. Una paz sincera y sobre todo que con mucho cuidado, porque hay movimientos que pueden disfrazarse y ponerse la piel de demócratas, pero cuyo objetivo es, una vez tomado el poder, evitar la existencia de otros movimientos, de otros partidos y de otros espacios cívicos. Así que... Como lo que pasa en Cuba, en Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Entonces, encuentren la paz. Yo quiero bálsamo para esta nación, de verdad. Lo deseo mucho porque tengo muchos amigos aquí, muchos lectores aquí, porque me siento parte de este país. Ya desde que llegué al aeropuerto siento en Cartagena a la gente hablar como cubanos. Eso me da mucha sintonía, ¿no? Pero que esa paz no sea una triquiñuela, que sea real, sólida, sincera y cuidado. La democracia es frágil, es tan frágil. Vamos a una pausa comercial. Quédense con nosotros porque al regreso tendremos la tercera parte de esta reveladora entrevista a Yoani Sánchez, quien también habló sobre su blog y revela que creará un diario digital. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.